Bienvenidos a la Santa Misa. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a Dios. En el día del Señor, los cristianos, los creyentes, nos reunimos para ser iluminados por la palabra de Dios. Hay tantas ideas que nos ofrece este mundo que es importante confrontarlas con lo que Dios dice, no solamente con lo que nosotros queremos escuchar o pensar, sino ¿qué dice Dios de nuestra vida? ¿Cuál es la propuesta de Dios para nosotros los creyentes? La palabra de Dios siempre está viva y es actual. No pasa el tiempo, cada uno de nosotros estamos expuestos a esta palabra que quiere tocar nuestra vida, sanarla, restaurarla, pero también inspirarnos a una nueva forma de vida. Las lecturas del día de hoy nos llevan a la historia de la humanidad. No estamos escuchando solamente experiencias de personas, sino de la vida de los hombres a lo largo de las etapas de la historia. Hemos escuchado en la primera lectura del profeta Jeremías un texto bellísimo. Un hombre que está herido de amor. Me sedujiste, que es lo que significa me heriste, pero me heriste con amor. Y yo me dejé herir, me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y yo me dejé llevar, me venciste. Está hablando el profeta enamorado de Dios, conquistado por Dios, herido por amor. Pero esa experiencia de amor se ha transformado en un oprobio, en un hazmerreír, en violencia y destrucción. Nadie entiende el amor que está viviendo el profeta. No pueden entenderlo, y porque no pueden entenderlo, él al hablar de este amor es rechazado, perseguido, y vive la amargura y el oprobio. Una experiencia interior de amor, pero fuera de la piel, violencia, agresividad. Y ante esa realidad, él dice: he llegado a pensar, ya basta, no me acordaré más del Señor, no hablaré más en su nombre, no quiero saber nada de esto. Dice, pero dentro de mí hay un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, que no puedo contenerlo. Por más que esté desconcertado o quizá enojado con Dios,
porque él ha sido el motivo en el que él se ha transformado en hazmerreír. No culpa a Dios, pero esa experiencia lo único que ha traído ha sido sentimiento y emoción de sufrimiento. Pero en el fondo, en lo más profundo de su corazón, está una llama que no puede acabar. Los hombres de Dios han experimentado esto a lo largo de la historia. San Pablo, después de un fracaso en Atenas, dice: hay en mí un fuego ardiente que me consume. Hay un fracaso, todo el mundo se burla de él, pero dentro de él hay un fuego que nadie puede tocar. Los dos caminantes, después de ver a Jesús crucificado, que van a Emaús, cuando se encuentran con aquel desconocido y les empieza a explicar las Escrituras, uno de ellos le dice al otro: con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras. ¿Qué más testimonios podemos nosotros buscar cuando la Escritura está llena de hombres y mujeres que nos hablan de este fuego interior? ¿Cómo llegar a esa experiencia interior que nos consume? Ese fuego que no destruye, sino abraza, sana, ilumina, enciende. Para el profeta Jeremías, tuvo que pasar por el hazmerreír y le oprobio. Esos momentos de situación difícil fueron una puerta hacia el interior, hacia lo más profundo, y encontrar en lo más profundo la experiencia de Dios. El Evangelio el día de hoy nos habla, el Evangelio es la continuación de la semana pasada, nos habla cómo Jesús les empieza a hablar: tengo que ir a Jerusalén, y en Jerusalén me están esperando los ancianos, los escribas, los sacerdotes. Voy a ser entregado a ellos, y entregado voy a vivir el dolor y la pasión y la muerte, pero también la resurrección. Y a Pedro no le gustó, y dice que se lo llevó aparte. Trataba de disuadirlo con palabras imperativas, no eran consejos. Pedro, el discípulo, se creyó maestro. No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. El imperativo que trata de evitar el proyecto de Dios. Dice que Jesús se volvió a él: Pedro, apártate de mí, Satanás. Satanás es una expresión en la que se manifiesta todo aquello que va en contra de la voluntad del Padre. Todo aquello, palabras, ideas, son expresiones. Apártate de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar. Fíjense cómo tropezar significa pecado, salirse del camino. No me hagas tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Hay dos maneras de pensar: el de Dios, el de los hombres. Y Jesús muy claro le dice a Pedro que lo ama. Hemos escuchado la semana pasada cómo le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno. Si no lo amara, no le diría las cosas, pero también lo corrige: Pedro, estos pensamientos, así como la semana pasada te dije que tus pensamientos venían de Dios, estos pensamientos que tienes el día de hoy no son de Dios. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, su vida, como si cada uno de nosotros tuviera nuestra propia vida. Jesús parece que nos da un tema de contradicción y acepta que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia vida cuando solamente hay una. Lo correcto es que Jesús diga la vida. Perdemos la vida, no su vida. Y Jesús quiere abrir un tema muy importante en la vida del cristiano. Podemos nosotros tener nuestra propia vida, esa vida que no corresponde a la vida de Dios, esa vida propia que va paralela a la verdadera vida y que hemos ido creando. El problema no es lo que Dios ha creado, el problema es lo que nosotros hemos creado.
Y por eso Jesús dice, tienen que renunciar a su vida, a su forma que no corresponde a la de Dios, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones que no van con el camino correcto, que no corresponden, que son esas experiencias, como le dice Jesús, con amor, pero también muy claro, son de Satanás. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos seducir también, no por Dios, sino por las ideas de este mundo? Esas ideas que poco a poco nos van alejando de Dios. Y no solamente nos alejan de Dios, sino nos alejan del proyecto original. Vamos perdiendo la imagen y semejanza de Dios, el poderío de Dios. Y nos convertimos en una vida que no corresponde a la auténtica. Y vivimos en la mentira, en el engaño, pero sobre todo en la insatisfacción. No hace mucho tiempo, en 1980, se inició uno de los grandes proyectos en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, propiamente de los frescos de la Capilla Sixtina. 14 años tardaron en una restauración. El arte de la restauración es tocar las obras antiguas sin tocarlas. Lo único que intenta la restauración no es modificar, sino volver a darles luz a esas obras de arte que la han perdido con el tiempo. Esta restauración, después de 14 años, fue una de las grandes obras, los grandes maestros. Y la gran crítica que recibieron es, la dejaron demasiado iluminada. Se habían acostumbrado tanto los antiguos maestros a la oscuridad que la luz les parecía una amenaza. Esa restauración, hermanos, es la que Dios quiere con nosotros. Nos hemos quizá acostumbrado a vivir en la oscuridad, como esa Capilla Sixtina que era apreciada y aceptada y justificada por falta de luz, pero no es el proyecto original. Ser imagen y semejanza es volver nuevamente a la raíz. Bellamente en la segunda lectura del día de hoy, San Pablo nos dice, no se dejen cautivar por los criterios de este mundo. No se dejen llevar por las ideas de este mundo, porque lo único que quieren es quitarte la semejanza, la imagen, el señorío de Dios. El enemigo nos envidia porque no puede aceptar que una criatura como nosotros sea el resplandor de Dios y busca todas las formas, ideas, emociones, sentimientos, circunstancias para quitarnos esa luz que el Señor en un primer momento nos ha dado. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, se escondió porque había perdido la luz. Quiso vivir en la oscuridad porque tenía vergüenza. Todas las consecuencias del pecado van quitando esa luz, esa verdadera luz de la vida, no de su vida, de la vida. Por eso el día de hoy, hermanos, la palabra del Señor nos invita a experimentar que a través del dolor, del sufrimiento, de las circunstancias de este mundo, no son una amenaza. Veamos cómo Jeremías encontró ese fuego que lo abrazaba y que no podía extinguir. Lamentablemente, tuvo que pasar por la persecución, por el rechazo, por los momentos de dificultad y las mismas emociones e ideas personales. No vuelvo a hablar de ti. Ese enojo de Jeremías, ese desconcierto de Jeremías, fue la llave que abrió esa puerta para encontrar en él el verdadero sentido de la vida, no de su vida, de lo que él quería o deseaba. Después de encontrar ese fuego abrasador, los capítulos van a continuar presentando a un profeta sin miedo, sin angustia y sin todas las realidades que pueden ser asociadas a quien vive en la oscuridad. Pedro le tenía miedo a la cruz. Esto no te va a pasar a ti, Pedro. No le tengas miedo a la cruz, toma tu cruz, porque la cruz no es la última estación, porque es a través de la cruz donde se va a manifestar el amor y la gloria de Dios en la resurrección. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios nos está probando, que estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial, pero también a nivel familiar y personal.
Nosotros podemos decirle a Dios, quítanos esto. Y con justa razón, porque a nadie le gusta el dolor ni el sufrimiento. Pero la visión del cristiano, del creyente, es encontrar, contemplar en las circunstancias que nos ofrece este mundo para poder entrar a lo más importante y esencial, para dejar nuestra vida y aceptar la vida que nos presenta Dios. Esa vida que no depende de las circunstancias, si está oscuro o hay luz, si nos va bien o nos va mal, si la gente me aplaude o me rechaza. Esa luz interior, ese fuego abrasador, no depende de las circunstancias, porque no puede ser tocado por las realidades de este mundo. Permanece intacto en esa experiencia espiritual y eterna que cada uno de nosotros tenemos, nuestra alma. Cuando vamos encontrando ese fuego que abraza, entonces las circunstancias de este mundo no son para aceptarlas, sino para confrontarlas, para saber enfrentarlas y conducir nuestros pasos con serenidad por cada una de ellas, sabiendo que ese fuego abrasador es Dios. Y si nos permite pasar por esos terrenos, nos toma de la mano para conducirnos. Eso que parece una amenaza se convierte en una oportunidad para los creyentes, para manifestar el poder de Dios, porque somos creados a imagen y semejanza. Y lo más maravilloso es que el señorío de Dios, es decir, el rostro de Dios, de Jesucristo, está en cada uno de nosotros. Pero a veces ya no brillamos. Las ideas y el tiempo han permitido que vayamos perdiendo la luz. Necesitamos una restauración, pero no podemos presentarle cualquier obra de arte a cualquier persona. No hace mucho tiempo en España, una vecina de 80 y tantos años de una parroquia le dijo al párroco que si podía restaurar una obra de arte, y el párroco le dijo que sí. Ecce uomo, aquí está el homo. Era una imagen preciosa de un Cristo que estaba allí en la pasión. La mujer, con toda buena intención, agarró un pincel, hizo una caricatura, destrozó una obra de arte del siglo XIX. No cualquiera puede restaurar nuestra vida. No cualquiera que se acerque a nosotros, una buena vecina, un buen vecino, es necesario para que saque la luz que hay en nosotros, porque puede ser que entremos en las manos equivocadas. Si quieres una restauración, el mejor que puede hacerlo es el mismo autor de la vida, es Jesús, el Hijo de Dios. Hoy es un buen día para que nosotros, al escuchar esta palabra, le podamos decir al Señor: Señor, se me fue la luz, se me fue la esperanza, se me fue la alegría, ya no tengo el gozo, he perdido la capacidad para disfrutar, para vivir, para enfrentar lo que estoy viviendo. Estoy enojado como Jeremías. Ayúdame a ponerme en tus manos para que nuevamente, restaurado por tu amor, pueda volver a esa vida, no mi vida a la que yo me he acostumbrado o he querido, sino a la tuya. Quiero tener la verdadera vida, la única que brota de ti. Y dejemos que el Señor restaure. No le tengamos miedo, pero eso sí, mucho cuidado. Si le dices a Dios: restáurame, Dios no bromea. Dios va a tomarte la palabra. Y entonces tienes que ser dócil para que Él, tocando las partes oscuras, tu pecado, tus miserias, tus dolores, tus ideas, tus inclinaciones y todas esas realidades de oscuridad, sean tocados por el divino restaurador y pueda nuevamente surgir en nosotros la luz, esa luz que ilumina la oscuridad para poder cumplir el mandato que Él nos ha dado: ser luz y sal en la tierra. Pidamos a Dios esta gracia. No le digamos al Señor: esto no, Señor, no puede pasarnos. No lleguemos a vivir la experiencia de Pedro. Aprendamos de Él en este camino y pidámosle a Dios que esto que estamos viviendo, tu dolor, tu tristeza, tu enfermedad, tu angustia, tu situación familiar,
o nuestra situación mundial no sea más que la oportunidad para encontrar ese fuego abrasador que está en nuestros huesos, como dice bellamente el profeta Jeremías, que no podemos extinguir. Dejemos que este fuego abrasador ilumine desde nuestro interior nuestra vida y podamos nosotros con serenidad, con valentía y con gozo caminar en paz, con serenidad ante los acontecimientos que en este día pueden ser una amenaza, pero también una oportunidad para encontrar la verdadera vida. Hagamos una oración personal. Pidamos a Dios que su palabra ilumine nuestra historia, especialmente para aquellos que están pasando por momentos de dificultad, aquellos que se han enojado con Dios, quizá tú o yo en algún momento. Como Jeremías le podemos decir a Dios: no quiero saber nada de ti. Pero es un momento para reconocer que esto que estamos viviendo no es una prueba. Dios lo ha permitido para encontrar detrás de estos acontecimientos ese fuego que abraza, que purifica, que restaura, para sacar de nosotros esa luz que hemos escondido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, hermano. Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, en esta etapa de la historia que nos ha tocado vivir como un eslabón más de esta humanidad camino al encuentro del Señor, hay circunstancias que pueden parecer mayores que nosotros, pero nunca de Dios. Dios tiene el poder sobre el cielo y la tierra. Habrá momentos muy difíciles como Jeremías, donde vamos a decirle a Dios: me sedujiste, Señor, pero mira cómo me tratas. Pero pidámosle a este Dios que por la acción del Espíritu Santo nos permita ver en lo que estamos viviendo en este momento una puerta para encontrar la verdadera vida, ese fuego abrasador que está en nosotros. Que esta gracia, hermanos, la conserve el Señor y la perfeccione. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Que dónde está Dios, que dónde está el Rey, que dónde está el pie que cruzó por la arena, que si saldrá el sol, volver el ayer,
obediente.